Hola, sean bienvenidos. Hola, sean bienvenidos a mi diapositiva. El día de hoy les estaré hablando sobre el tema de la herencia genética. Antes que nada me gustaría comentar que no estaré tocando el tema a profundidad, sino más bien estaremos hablando sobre conceptos básicos para poder entender más a fondo después. ¿Qué es la herencia genética? Es la transmisión a través del material genético existente en el núcleo celular de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes. La herencia consiste en la transmisión a su descendencia los caracteres de los ascendentes. ADN. El ADN es una molécula del interior de la célula que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética de una generación a la siguiente. Un cromosoma. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de las células que transportan fragmentos largos de ADN. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. Gen. Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Algunos genes actúan como instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas. Sin embargo, muchos genes no codifican proteínas. En los seres humanos, los genes varían en un tamaño desde unos pocos cientos de bases de ADN hasta más de 2 millones de bases. Genotipo. Por genotipo nos referimos al conjunto de la información genética almacenada en el ADN de un organismo particular, cuya totalidad en términos de especie compone el genoma. O dicho de otra forma, cada ser vivo posee un genotipo específico, que es el total de la información genética albergada en sus células. Pero el genotipo de toda la especie constituye el genoma humano. Fenotipo. Se habla de fenotipo para referirse a las características físicas observables de un organismo, producto producto de la expresión o manifestación de la información genética contenida en el genotipo, en concordancia con las condiciones del ambiente determinado en el que hace la vida del organismo. Bueno, el gen dominante es la expresión prevaleciente de un alelo en relación con otro constante en el cromosoma homólogo, es decir, una característica genética hereditaria que se manifiesta de una manera superior en el organismo. En cambio, el gen recesivo es la expresión de una característica que ocurre cuando está presente por igual en ambos cromosomas homólogos, es decir, cuando los alelos recibidos son ambos recesivos. Alelos. Un alelo o alelomorfo es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la función de este. Se le llama locus, cuyo plural se le puede decir loci, al sitio específico de un cromosoma donde se encuentra un gen. El locus, por lo tanto, define la posición del gen o de otra secuencia de ADN. Vamos a ir con las leyes de Mendel. La primera ley de la uniformidad que dice, al cruzar dos razas piras, la descendencia será heterocigótica y dominante. Establece que cuando se cruzan dos individuos homocigotos para una característica diferente, los hijos serán heterocigotos para esta característica. Esto significa que el fenotipo y el genotipo de la primera generación de hijos serán idénticos. La otra ley que propuso Mendel es principio de distribución independiente, que es la ley de segregación. Consiste en que cada versión de un gen para una dada característica se separa o segrega en las células sexuales del individuo. De esta forma los alelos tienen la misma posibilidad de ser heredados por los hijos. Y por último, la tercera ley de Mendel, que es ley de asociación independiente, principio de la, principio de la independencia de los caracteres. Establece que rasgos diferentes se pueden heredar de manera independiente. Mendel obtuvo esta información al estudiar la herencia de dos características de los guisantes, el color y la textura.
Bueno, con esto doy por concluida mi presentación. Espero les haya gustado y sería todo.